Bienvenido al programa de entrenamiento de aislamiento criogénico de Aspen Aerogels. Durante esta capacitación, le mostraremos cómo instalar el aislamiento Criogel Z en tuberías frías y criogénicas. Criogel está diseñado con la seguridad y el rendimiento como nuestras principales prioridades. Como la mayoría de los materiales de aislamiento, Criogel puede producir polvo, por lo que recomendamos el uso de máscaras contra el polvo, gafas de seguridad y guantes de trabajo para su comodidad personal. El polvo de Criogel se puede quitar fácilmente de la piel, el cabello y la ropa con agua y jabón. Criogel se fabrica en dos espesores, 5 y 10 milímetros. La mesa de trabajo utilizada para cortar el criogel debe ser lo suficientemente ancha para acomodar el rollo y lo suficientemente larga para adaptarse a los componentes que se están aislando. El primer paso es cortar el material criogel en la forma adecuada para que se ajuste al artículo que se está aislando. Puede utilizar un cúter o un cuchillo para cortar. Antes de comenzar, corte el extremo del criogel para asegurarse de que esté en escuadra. Para determinar la longitud de material necesaria para cada capa, consulte las tablas de corte en nuestro manual de instalación como guía. También puede usar un trozo de criogel para medir la longitud envolviéndolo alrededor de la tubería y luego marcando el lugar donde se encuentra. Se acepta una junta a tope o una junta traslapada para las juntas longitudinales. Transfiera la medida al rollo de material criogel y corte a medida. Criogel Z es un material de manta de aerogel flexible que se utiliza para aislar tuberías y equipos que operan a temperaturas frías y criogénicas. Es una parte de un sistema completo que incluye aislamiento, sellado de vapor, soporte mecánico y encamisado. El aislamiento Criogel está equipado con un revestimiento laminado aplicado en fábrica. Criogel se instala en tuberías y equipos envolviéndolo alrededor de la circunferencia. El material se corta fácilmente, lo que permite modelarlo para que se ajuste a las protuberancias, herrajes y geometrías complejas. Criogel generalmente se instala en múltiples capas para lograr el espesor total necesario. Estos espesores se dan en su especificación de aislamiento y se enumeran en los dibujos isométricos o de disposición general. Cada capa de criogel debe asegurarse con cinta reforzada con fibra, alambre o bandas de acero inoxidable. La penúltima capa de criogel siempre debe asegurarse con bandas de acero inoxidable. En un sistema de aislamiento frío o criogénico, el sellado de vapor es fundamental para evitar la humedad entre el aislamiento. El sistema de aislamiento criogel incluye barreras de vapor primarias y secundarias, así como topes de vapor. Para evitar esto, las barreras de vapor evitan que la humedad ingrese al aislamiento a través de la superficie exterior. La barrera de vapor secundaria siempre se encuentra de la tercera hasta la última capa de criogel, aplicando cinta adhesiva a todas las costuras del revestimiento laminado aplicado en fábrica de criogel. La barrera de vapor primaria siempre se encuentra sobre la capa más externa de criogel y consta de una membrana en forma de hoja que se despega y se pega. Las bandas nunca deben aplicarse directamente a la barrera de vapor primaria o secundaria. Los topes de vapor evitan que la humedad ingrese al aislamiento en paralelo a la superficie. Al insertar periódicamente topes de vapor, para que la humedad en un área no se extienda a los aislamientos adyacentes. Los topes de vapor se deben aplicar solo después de que todas las capas de criogel hayan sido instaladas y se hayan completado las barreras de vapor primarias y secundarias. Una vez sellado el sistema, se puede completar con chapa de metal y bandas. La instalación en tuberías rectas comienza cortando el criogel Z del rollo a granel. La mesa de trabajo utilizada para cortar el criogel debe ser un poco más ancha que el rollo y lo suficientemente larga para adaptarse a los componentes que se están aislando. Criogel Z debe colocarse sobre la mesa con el laminado aplicado en fábrica hacia arriba y se puede cortar con una navaja, un cuchillo caliente o unas tijeras.
El primer paso es cuadrar el extremo del rollo de criogel cortando una pequeña tira usando una escuadra y una regla. Usando la tira de material que quitó mientras cuadra el extremo del rollo, mida la circunferencia de la tubería que se está aislando y marque la pieza de criogel con una navaja o un marcador. Coloque la tira marcada en el criogel y ponga el criogel en el punto señalado para lograr el estiramiento deseado. Corte el criogel en la ubicación marcada usando una escuadra y una regla. Antes de la instalación de criogel, asegúrese de que la tubería esté limpia y libre de escarcha, humedad y otras imperfecciones. Se puede usar una mano enguantada o un trapo limpio para eliminar la suciedad, la humedad o la escarcha. Para comenzar a aislar, aplique la primera capa de criogel de manera que el borde de ataque quede cuadrado al eje longitudinal de la tubería. Tire de la pieza con fuerza alrededor de la circunferencia de la tubería. Envuelva siempre el criogel de modo que el laminado aplicado en fábrica quede en el exterior de la pieza. Asegure el criogel con cinta reforzada con fibra, alambre o bandas de acero inoxidable. Apriete hasta que las costuras longitudinales estén perfectamente empalmadas. En tuberías más pequeñas, enrollar a mano como si fuera un cigarrillo antes de la instalación hará más fácil envolver. Instale las secciones adyacentes de criogel de la misma manera, asegurándose de que la articulación circunferencial está ajustada a tope sin espacios. Se pueden instalar capas adicionales de criogel sobre la primera capa y asegurarlas de la misma manera, procurando escalonar todas las costuras. Las uniones deben estar escalonadas cada 2 pulgadas o 50 milímetros de la capa anterior. Donde criogel deba detener el vapor, se debe construir una escalera con hileras con desplazamiento de 50 milímetros, 2 pulgadas. En la penúltima capa de criogel, selle todas las juntas de laminado aplicado en fábrica con cinta de barrera de vapor. Asegure la penúltima capa de criogel con bandas de acero inoxidable. Las bandas nunca deben aplicarse directamente sobre las barreras de vapor primarias o secundarias. Sobre la capa final de criogel, despegue y pegue la membrana primaria de barrera de vapor. Termine con revestimiento de chapa metálica y asegúrelo con bandas de acero inoxidable. En un sistema de aislamiento frío o criogénico, el sellado de vapor es fundamental para evitar que la humedad entre en el aislamiento. El sistema de aislamiento Criogel Z incluye barreras de vapor primarias y secundarias para asegurarse de que haya redundancia para evitar la entrada de humedad. Las barreras de vapor evitan que la humedad penetre en la superficie exterior del aislamiento. La barrera de vapor secundaria consiste en el laminado aplicado en fábrica con todas las costuras selladas con cinta de barrera de vapor. Siempre se aplica la antepenúltima capa de las instalaciones de criogel. Por ejemplo, en una instalación con 7 capas de criogel, la barrera de vapor secundaria se aplicaría a la 5ª capa de criogel. Al aplicar la cinta, limpiar con un paño seco a menudo ayuda con la adhesión. Elimine las arrugas o imperfecciones con una espátula de plástico o una escobilla de goma. Las bandas nunca deben aplicarse directamente a la antepenúltima capa de criogel para evitar dañar la barrera de vapor secundaria. La barrera de vapor primaria consiste en una membrana que se despega y se pega. La membrana siempre se aplicará directamente sobre la última capa de criogel. Aplique la membrana de manera que las costuras longitudinales y circunferenciales se superpongan 50 milímetros o 2 pulgadas para garantizar un sellado adecuado. Al aplicar la membrana, alice las arrugas con una espátula o escobilla de goma. Si ocurre algún daño a la barrera de vapor primaria durante la instalación o cuando se está aplicando el revestimiento, el daño debe ser reparado. Se puede completar un parche de reparación aplicando una pieza adicional de membrana de barrera de vapor primaria, cortada a la medida para cubrir completamente el área dañada. Las bandas nunca deben aplicarse directamente sobre la capa final de criogel o sobre la barrera de vapor primaria. El sistema de aislamiento Criogel Z incluye topes de vapor para evitar que la humedad entre al aislamiento paralelo a la superficie. Al insertar periódicamente topes de vapor, rompemos el aislamiento en compartimentos, para que la humedad en un área no se extienda a los adyacentes aislamientos.
Los topes de vapor deben existir, como mínimo, en todas las terminaciones de aislamiento y penetraciones, y a ambos lados de todas las bridas, válvulas y soportes. Comprobar la especificación del proyecto para requisitos adicionales de ubicación de topes de vapor. Un tope de vapor consiste en un mastique y una malla de fibra de vidrio, que se aplica desde afuera de la barrera de vapor primaria hasta la superficie del metal del recipiente o tubería. Es importante asegurarse de que el vapor deje de unirse tanto a las barreras de vapor primarias y secundarias, así como la tubería o la superficie del equipo. El tope de vapor debe superponerse a la tubería, a la barrera de vapor secundaria y a la barrera de vapor primaria al menos 50 milímetros o 2 pulgadas. Para evitar la formación de puentes térmicos entre la tubería y el entorno exterior, las barreras de vapor deben escalonarse de la siguiente manera. El espesor de cada hilera estará determinado por el espesor total de criogel, pero un curso siempre debe terminar en la barrera de vapor secundaria para exponer los 50 milímetros o 2 pulgadas para detener el vapor. Los topes de vapor se deben aplicar solo después de que todas las capas de criogel hayan sido instaladas y se hayan completado las barreras de vapor primarias y secundarias. Con una mano enguantada o un cepillo, aplique una capa completa de mastique a la terminación de aislamiento. El mastique debe extenderse 50 milímetros o 2 pulgadas a lo largo de la superficie de la tubería o del equipo. Continúe por el curso de aislamiento y termine 50 milímetros o 2 pulgadas más allá del extremo de la barrera de vapor primaria. Una vez que el mastique esté completamente aplicado, incruste una malla de fibra de vidrio en la superficie del mastique hasta que se adhiera. Aplique mastique adicional sobre la malla hasta que la malla esté completamente cubierta y ya no sea visible. Alternativamente, se puede usar adhesivo en aerosol para asegurar la malla, y el mastique se puede aplicar sobre la parte superior hasta que la malla ya no sea visible. Si por alguna razón se daña la barrera de vapor, se debe aplicar mastique adicional al área dañada para asegurar un sellado adecuado. El encamisado es el paso final en el sistema de aislamiento Criogel Z. El encamisado no solo le proporciona protección contra la intemperie al aislamiento subyacente y las barreras de vapor, sino también es la fijación mecánica final del sistema de aislamiento Criogel. El encamisado consiste en una lámina de metal aplicada directamente sobre la barrera de vapor primaria. La hoja de metal se envolverá alrededor de la tubería o el equipo y se superpondrá de tal manera que las costuras promuevan un cobertizo de agua. Una vez que el revestimiento esté bien ajustado, se asegurará con bandas de acero inoxidable. Las bandas se envolverán de forma cuadrada alrededor de la chaqueta para evitar resbalones y aflojamiento. Asegure cada banda con un tensor de banda hasta que la chaqueta subyacente se mantenga apretada contra el aislamiento y no pueda moverse. Doble la banda hacia atrás en los clips de las alas. Asegúrese de que la banda aún esté apretada alrededor de la chaqueta y en escuadra con el eje de la tubería antes de bloquear los clips de ala y cortar el exceso de bandas. Excepto cuando se aseguran las juntas en la base de un soporte de tubería, el uso de tornillos o los remaches directamente están prohibidos para evitar la penetración de la barrera de vapor primaria. Durante la instalación de la cubierta de chapa metálica, se debe tener cuidado para evitar que bordes afilados dañen la barrera de vapor primaria del sistema Criogel. Si ocurre algún daño, asegúrese de repararlo debidamente antes de asegurar la chaqueta. Consulte el módulo de barrera de vapor para obtener más detalles. Aplique la primera capa de criogel en el recorrido de la camiseta, asegurándose de que esté a escuadra el eje longitudinal de la tubería. Esta pieza se cortará con una abertura para que encaje perfectamente alrededor de la rama de la camiseta. Asegure la primera capa al recorrido de la camiseta con cinta reforzada con fibra, alambre o bandas de acero inoxidable. A continuación, instale la primera capa de criogel en la rama de la camiseta. De nuevo, el material debe aplicarse en escuadra al eje longitudinal de la rama. El criogel que se aplica a la rama de la camiseta se cortará en forma de boca de pájaro, para permitir que se ajuste cómodamente contra el criogel en el recorrido de la camiseta. Asegúrese de que no haya espacios entre la pieza en la carrera y la pieza en la rama de la camiseta. Si hay un espacio de más de 8 pulgadas o 3 milímetros, ese espacio debe ser rellenado con una tira estrecha de material. Asegure la primera capa de la rama con cinta reforzada con fibra, alambre o bandas de acero inoxidable. Proceda instalando la segunda capa de criogel en el recorrido de la camiseta usando la misma técnica que la primera capa y asegure con cinta reforzada con fibra, alambre o bandas de acero inoxidable. Aplique la segunda capa de criogel a la rama de la camiseta y asegúrese de que encaje cómodamente contra el material en el recorrido de la camiseta. Continúe aplicando capas en un patrón alterno para que haya una escalera construida en la interfaz del tramo y las ramas para evitar las costuras pasantes.
Además, asegúrese de que las terminaciones del criogel en cada pieza de la camiseta están correctamente escalonadas para detener el vapor. Una vez que el criogel se ha acumulado hasta la penúltima capa, una barrera de vapor secundaria debe aplicarse sellando todas las juntas con cinta de laminado aplicado en fábrica de barrera de vapor. Las juntas longitudinales tanto en el corredor como en las ramas, así como la interfaz entre las dos piezas, deberán estar completamente cubiertas con cinta adhesiva. Continúe aplicando la penúltima capa tanto en el tramo como en la rama de la camiseta. La penúltima capa se asegurará con bandas de acero inoxidable. Las bandas nunca deben aplicarse directamente sobre las barreras de vapor primarias o secundarias. Una vez que la penúltima capa esté segura, instale la capa final de criogel. Esta capa se asegurará con cinta reforzada con fibra. Cree la barrera de vapor primaria instalando la membrana de pelar y pegar sobre toda la superficie de la capa final de criogel. En algunos casos, será necesario detener el vapor de las guarniciones en uno o todos los lados. Consulte las especificaciones del proyecto para conocer los requisitos adicionales de ubicación del tope de vapor. Antes de aislar una válvula, al aislamiento de la válvula debe aplicarse tope de vapor. Los topes de vapor deben retroceder para permitir la extracción de los pernos de las bridas. Aísle la válvula entre los topes de vapor. Fuera de las bridas, envuelva tiras de criogel hasta que haya logrado el mismo diámetro de las bridas para crear dos hombros. Empaque entre las bridas con criogel suelto o material de relleno de huecos. Aísle con criogel en todo el cuerpo de la válvula de hombro a hombro. Asegure con cinta reforzada con fibra, alambre o bandas de acero inoxidable. La primera capa de aislamiento del bonete se instalará desde la primera capa del cuerpo hasta la parte superior del bonete o pernos. La pieza del bonete debe quedar a tope con el aislamiento del cuerpo sin espacios. Si tiene un espacio de más de 1/8 de pulgada o 3 milímetros, debe rellenarse con una tira de aislamiento criogel. Repite el aislamiento del cuerpo de la tercera a la última capa. Todas las juntas deben estar escalonadas para evitar dejar una costura expuesta. El criogel se colocará en la parte superior del bonete y en el vástago de la válvula. La primera tapa del bonete se ajustará bien al vástago de la válvula y se superpondrá con la primera capa del bonete. El aislamiento del vástago se extenderá hacia arriba desde el acabado de la tapa del bonete de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Las capas del vástago deben escalonarse y permitir la instalación de un tope de vapor. Alterne las tapas del bonete y las piezas del vástago hasta alcanzar la penúltima capa. Se instalará la barrera de vapor secundaria. Todas las costuras deben ser selladas con cinta de barrera de vapor hasta la penúltima capa del laminado aplicado en fábrica. Coloque la cinta de barrera de vapor secundaria desde la penúltima capa en el aislamiento del cuerpo. Terminando en el aislamiento de la tubería, la cinta debe superponerse al aislamiento y la penúltima capa en 2 pulgadas o 50 milímetros. Coloque la penúltima capa en el cuerpo, el bonete, las tapas del bonete y el vástago, en ese orden. Además, en esta capa de criogel se aplicará la banda de acero inoxidable. Las bandas nunca deben aplicarse sobre las barreras de vapor primarias o secundarias. Coloque la tapa final de criogel en el cuerpo, el bonete, las tapas del bonete y el vástago, en ese orden. Aplique la membrana de barrera de vapor primaria sobre la superficie de la capa final de criogel. Además, la membrana de barrera de vapor primaria debe extenderse desde el final del cuerpo, por la cara del aislamiento del cuerpo y terminando en el aislamiento de la tubería adyacente. Debe superponerse al aislamiento de la tubería adyacente 4 pulgadas o 100 milímetros. El último paso en el proceso de instalación es aplicar un tope de vapor al vástago de la válvula, donde termina el criogel. Antes de instalar un tubo absorbedor, la instalación de criogel Z debe estar 100% completa en la tubería al lado de la brida. La brida se aislará con criogel hasta la penúltima capa sin una capa secundaria de barrera de vapor. De acuerdo con las especificaciones del proyecto, instale el tubo absorbedor a través del criogel en la brida, como se muestra. Pase el tubo absorbedor a lo largo de la cara del criogel sobre la tubería.
El mastique debe aplicarse a toda la longitud del tubo y sellarlo en la penúltima capa de criogel. Se aplicará cinta de barrera de vapor a todas las uniones de la penúltima capa. Aplicar tiras de cinta desde la penúltima capa por el hombro de criogel hasta la barrera de vapor primaria del aislamiento de la tubería. La cinta debe superponerse cada una por un mínimo de 2 pulgadas o 50 milímetros. Las tiras de cinta deben superponerse y formar un sello al final del hombro. Cuando la barrera de vapor secundaria esté completa, coloque la penúltima capa de criogel sobre la brida y asegúrela con bandas de acero inoxidable. Asegúrese de que las bandas no aplasten el tubo absorbedor. Coloque la última capa de criogel sobre la brida. Complete la barrera de vapor primaria y aplique la membrana despegar y pegar de barrera de vapor primaria. La membrana debe extenderse desde la capa final de criogel hasta la cara del hombro sobre la barrera de vapor primaria del aislamiento de la tubería. Debería extender un mínimo de 4 pulgadas o 100 milímetros a lo largo de la tubería. Superponga la subyacente cinta de barrera de vapor secundaria por al menos 2 pulgadas o 50 milímetros. La membrana de la barrera de vapor primaria debe sellar alrededor del tubo absorbedor donde penetra el costado del hombro. Se utiliza un bloque de micarta para el soporte de la tubería para detener la transferencia de temperatura a la estructura de acero. Debe caber tapajunta de chapa metálica como un marco de ventana alrededor del bloque de micarta. Los tapajuntas sellarán el sistema de aislamiento criogel al soporte de la tubería. La profundidad del tapajunta en forma de S y la sección horizontal serían el espesor del aislamiento de tubería menos 20 milímetros o 2 capas de criogel. Por ejemplo, donde el aislamiento de la tubería tiene 80 milímetros de espesor u 8 capas, el tapajuntas deberá tener solo 60 milímetros o 6 capas de profundidad. El marco de tapajuntas debe colocarse en la mitad del bloque de micarta. Todas las juntas de los tapajuntas deben sellarse con mastique de tope de vapor. Con el mastique fresco, fije los tapajuntas al bloque micarta con una banda de acero inoxidable. Apriete la banda hasta que el mastique se exprima y salga por la parte superior e inferior del marco. Aplique más mastique al bloque de micarta y la cara vertical del marco. Incruste una malla de fibra de vidrio en el mastique fresco alrededor del soporte y hasta la placa de metal. Cubre el mastique sobre la malla hasta que esté cubierta y deje secar. Las primeras capas de criogel en la tubería se extenderán por el espesor más 150 milímetros o 6 pulgadas en los extremos del soporte. Las capas de aislamiento de las tuberías se ajustarán bien a lo largo y ancho del soporte. El aislamiento de la tubería debe haberse escalonado para permitir los topes de vapor. Cada capa debe asegurarse con cinta reforzada. También se puede usar adhesivo en aerosol para ayudar a pegar 4 piezas rectangulares de criogel. Coloque la parte inferior en el marco y la parte superior en el aislamiento de la tubería. Fije el criogel a la tubería, luego al soporte hasta el espesor del aislamiento final de la tubería menos 2 capas se completen. Limpiar con un paño seco y alisar con una espátula de plástico o una escobilla de goma. Coloque el revestimiento laminado aplicado en fábrica de criogel como barrera de vapor secundaria con todas las costuras pegadas con cinta. Haga un arnés de barra plana y bandas. Se ajusta sobre la penúltima capa terminando en cada lado del soporte. Todas las bandas deben ajustarse a la barra plana a través de ranuras en ambos lados. No debe envolver las bandas sobre la barra plana. Con las bandas fijadas, coloque la última capa de criogel en la tubería y el aislamiento de soporte. Asegúrelo con cinta reforzada con fibra. Fije la membrana estilo pela y pega de barrera de vapor primaria. La barrera de vapor primaria se aplicará alrededor del criogel. Cubra tanto el tubo como los 2 lados del soporte. Debe toparse con el borde inferior del marco de chapa. La barrera de vapor debe pegarse firmemente al marco. Aplique el tope de vapor en los extremos del aislamiento a cada lado del soporte. El tope de vapor está formado por mastique y malla de fibra de vidrio a lo largo de las barreras de vapor primaria y secundaria de la tubería por al menos 50 milímetros o 2 pulgadas. Después de recubrir los topes de vapor, coloque la caja de metal alrededor del soporte de la tubería. La caja tiene forma para derramar el agua lejos de la base. La caja se atornilla al marco de metal en centros de 100 milímetros o 4 pulgadas. Los tornillos se fijan a la parte vertical exterior de la base del marco sobre la lámina de barrera de vapor primaria. Coloque el revestimiento de metal final sobre la tubería. Asegure con un arnés de bandas hecho de barra plana y bandas. El revestimiento de metal debe dejar un espacio libre mínimo de 100 milímetros o 4 pulgadas para la barrera de vapor primaria.